el porqué de las cosas, y en la segunda sesión vamos a ver ahora sí ya la parte práctica de qué dispositivo vamos a utilizar de acuerdo al tipo de problema que vamos a tener. Porque si yo me enfoco en ahorita enseñarles cuándo poner una puntas nasales normales, cuándo una mascarilla de reservorio, cuándo una bolsa de resucitación, pues creo que eso ya lo saben, pero muchas veces no sabemos el por qué. Y lo que a mí me interesa es que ustedes puedan saber el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, ese va a ser como el enfoque de esta clase. Entonces, bueno, siempre les digo que cuando me gusta dar clases, siempre en este proceso del aprendizaje en los adultos, que cuando ya tenemos un conocimiento previo, pues a veces tenemos que desaprender para volver a reaprender las cosas de una mejor manera. No hay peor frase en la vida y en un equipo que en el por qué se hacen las cosas así. Ah, porque sí se hacen desde hace mucho tiempo y así me lo enseñaron hace 20 años y así lo sigo haciendo. Pues no, todo tiene un proceso de mejora y por lo tanto siempre pido que estén abiertos a los cambios. Entonces, vamos a repasar un poquito, seguramente ya lo saben, pero que los pacientes pediátricos no son pacientes adultos chiquitos, ¿no? Hay cambios específicos en la anatomía, en la fisiología, que tenemos que recordar. Primero, que los pacientes pediátricos tienen mayor cantidad de agua corporal total y eso va cambiando desde los recién nacidos hasta pues, los adolescentes, hasta los adultos, ¿no? Tiendo mayor proporción de agua en los pacientes pequeños y obviamente incluso en los prematuros que en los pacientes adultos, ¿no? Que la glotis es más flácida y tiene forma de omega, ¿sí? Tienen menor estabilidad de la caja torácica, tienen un tórax más distendible y eso tiene implicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, un, un bebé que tiene dificultad respiratoria y yo le acabo de pasar un poquito de propofol porque lo voy a intubar y lo voy a ventilar para la oxigenación, pues como tiene un tórax que tiene más distensible, con muy poquita cantidad de volumen de aire, yo lo voy a distender completamente. Entonces, si yo le ejerzo la misma presión que yo le ejercería a un adulto, pues no solo lo voy a distender, sino le voy a causar daño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos en la cantidad de aire que nosotros vamos a insuflar y en la fuerza que le vamos a utilizar en la bolsa de reanimación, ¿no? El diafragma es más elevado, tiene más estrechas las cuerdas vocales, o más, es decir, que la parte más estrecha de la vía aérea a nivel de las, es a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la glotis. Que los pacientes tienen más surfactante, los pacientes pediátricos que los adultos, excepto obviamente en aquellos neonatitos prematuros que tienen SDRA, que se hace consumo de surfactante y que por eso muchas veces parte del tratamiento de los neonatólogos pues es la aplicación de surfactante externo. Otra cosa es que los niños pues, tienen un occipucio prominente, tienen la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo es mayor, y entonces que hay que colocar muy bien al paciente. Si tú colocas a un neonatito en decúbito supino, sin ponerle nada abajo, siempre el paciente va a estar así, un poquito como inclinado la cabecita, porque como el occipucio es muy prominente, hace que tenga esta angulación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ponerle como decimos, un muñequito o un rociar en la parte de los hombros para que entonces el niño tenga esta posición y se alineen los ejes y el paciente no tenga obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Pero esto es por una característica anatómica específica, ¿no? Que son respiradores nasales en los primeros años de vida y que la lengua también está desproporcionada porque también es muy grande y nosotros tenemos que colocar muy bien si esa misma lengua puede tapar la vía aérea. La vía aérea es más anterior, y a veces también eso dificulta la intubación. Pacientes pediátricos eso no pasa. Tú sabes que pasan 10, 15 segundos y ese paciente se va a ir en picada. Pup, 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 pup. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que a veces el actuar de nuestra terapia o de nuestro soporte tiene que ser un poquito más prematuro. Tiene menor capacidad residual funcional. Eso significa en un idioma muy como coloquial que el alveolo o el conjunto de todos los alveolos tienen más rápido el colapso, ¿sí? Por lo tanto, mantener una presión al final de la expiración también es vital. Mm, Tiene menor tiempo de apnea, lo que les comentaba también, o sea, que los pacientes se desaturan muy rápido y eso seguramente los que ya tomaron PAS o el reneo, pues ya lo conocen, ¿no?
que la vía aérea, por ejemplo, fíjense como en este caso de un adulto, mide 8 milímetros, y si tuviera una estrechez por moco o por inflamación de 1 milímetro, pues eso significa que solo reduce el 44% de su luz y no hay ningún problema. Esto puede ser funcional, pero en los pacientes pequeños, en los niños, que su vía aérea en lugar de ser de 8 milímetros es de 4, 1 milímetro de moco significa que puede reducir el 75% del área global y entonces esto no es funcional, o sea, tiene mucho más riesgo de que se tape por completo, ¿sí? Y eso también tiene implicaciones en la parte práctica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más importante del sistema respiratorio pediátrico diferente al del adulto? Es que se producen menos citocinas proinflamatorias, por lo tanto, pareciera que es menos susceptible al daño inducido por ventilación mecánica cuando los pacientes lo requieran, ¿sí? Y importante que las 3/4 partes de los eventos críticos perioperatorios son secundarios a eventos respiratorios. Llámese el concepto de todo el conjunto de complicaciones que suceden entre que un paciente se va a operar durante la cirugía o postquirúrgicos, ¿sí? Son de origen respiratorio, ¿no? O sea, hay desangrados, hay hipotensión, hay de arritmias, de muchas cosas que se pueden complicar en la cirugía, pero que la parte respiratoria pues es la que predomina. Y la otra es que tienen mayor demanda de oxígeno. ¿Qué más también importante? No es lo mismo el centro respiratorio de un paciente prematuro, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, un paciente ahorita en la terapia intensiva que tenía como una bradicardia por disautonomía por la prematurez. ¿Por qué? Pues porque el centro respiratorio, o en este caso es hipotálamo, que controla la frecuencia respiratoria y también la frecuencia cardíaca, pues no es maduro, ¿no? Que cuando nacemos tenemos alrededor de 20 millones de alvéolos, pero pues cuando ya crecemos, pues llegas hasta 270, 290 o 790 millones de alvéolos. Que el área de intercambio de gases es de menos de 10 metros cuadrados cuando de un adulto ya se tiene casi 130 y que hay algo que se llama remodelamiento vascular, que cuando vimos la clase de hipertensión pulmonar, pues también lo vimos, es que en los pacientes chiquitos, si tú no los cuidas con la terapia, eso sí es con la terapia, y les das oxígeno de más, daño inducido por ventilación mecánica, los vasos pulmonares o los capilares pulmonares empiezan a engrosar, empiezan a ser más duritos, por así decirlo, y generan hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo que no se tiene en los adultos. Y a un paciente que tú le generas hipertensión pulmonar por remodelación, es un paciente que va a tener dificultades toda la vida, que por lo tanto también tenemos que cuidar la terapia o la oxigenoterapia en ese tipo de pacientes. Seguramente ustedes conocen el concepto de consumo de oxígeno. Entonces, esto es como la economía de nosotros, ¿no? La moneda de cambio, así como son los pesos en nuestro país, en el organismo, pues es el oxígeno. Entonces, yo siempre digo que le sale más caro vivir a un prematuro que un niño y le sale más barato vivir a un adulto que a un niño. Entonces, vean, fíjense, en los adultos el consumo de oxígeno es de 3 a 4 mililitros de oxígeno por minuto, ¿ok? Y en los lactantes, en lugar de que baje, sube de 4 a 6 mililitros de oxígeno por minuto. Es como si unas papitas a un adulto le costara de 3 a 4 pesos, pero si eres niño, te cuesta de 4 a 6 pesos. Y en los recién nacidos todavía peor, porque en lugar de costarle de 4 a 6 mililitros de oxígeno, le cuesta de 6 a 8 mililitros de oxígeno. Pues prácticamente se va duplicando, ¿no? De adultos a lactantes y de lactantes a recién nacidos. Y el consumo de oxígeno, ¿sí? Representa en una respiración normal, nosotros nos aventamos del 1 al 3%. Hagan de cuenta como si del total de dinero que nos pagan al mes en la luz, en este caso fuera la respiración, nosotros nos gastamos el 1 al 3% de nuestro presupuesto. Te sobra todavía un chorro, te sobra el 97 o el 99% del salario para hacer lo que tú quieras. Sin embargo, en los pacientes que tienen dificultad respiratoria, este presupuesto
se sube hasta o se consume hasta el 55% de toda la lana que tenías, de todo tu oxígeno que tienes. Entonces, esto es súper importante porque en los pacientes chiquititos, tanto recién nacidos como lactantes, el consumo de oxígeno que tienen cuando tienen dificultades respiratorias es un chorro. Y si nosotros no le damos más oxígeno o más soporte o le quitamos esa dificultad respiratoria, pues prácticamente esa economía va a ir en picada hasta llegar al colapso, hasta tener un paro respiratorio por hipoxia. Entonces es súper importante que este concepto del consumo de oxígeno entiendan que el abordaje que se tiene que hacer en el pediátrico es mucho más agudo y mucho más intenso en los pacientes adultos. Igual, ahí, si tienen alguna duda, si quieren interrumpir la clase, levanten ahí la manita, me imagino que se puede, y podemos parar sin ningún problema, ¿eh? Estoy intentando explicarlo lo más coloquial posible, pero si no logro darme a entender, por favor, con toda la confianza del mundo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Cristi, Alex, Jade, que son los que tienen ahí sus camarillas, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Pues vamos a seguir. No, está aquí. Perdón. Ahora, aquí dice mecanismos de hipoxemia pulmonar. Entonces, fíjense, en esta tablita, aquí tenemos la PO2, pues que es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, en la sangre arterial, y va de 0 a 150, ¿vale? Entonces, lo normal es que la cantidad de oxígeno que hay en la sangre arterial es de 80 de aquí a 100. Esto es lo normal, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales hay menor cantidad de oxígeno en la sangre? Que pues es prácticamente el concepto de hipoxemia. Uno es en aquellos pacientes que tienen atelectasias. Aquí se representa el bronquio y el alveolo como esta bolita. Y en azul se ven los capilares. Si ustedes se dan cuenta aquí cómo está el alveolo, pues está completamente colapsado. Tienes un capilar pulmonar que lleva sangre, que lleva hemoglobina, que va a agarrar el oxígeno que en teoría tiene que pasar por aquí, pero como este está colapsado porque hay atelectasias, pues no existe intercambio. Por lo tanto, no puede haber oxígeno, no podemos llegar a lo normal y hay hipoxemia. Y en otra circunstancia, ¿sí? Aquí el alveolo, el bronquio está normal, el alveolo no está colapsado, está distendido, pero en lugar de estar ocupado por aire, pues está ocupado por líquido, ¿sí? Entonces, de una distinta forma, pero en los dos no se realiza un intercambio de gases. Uno porque el alveolo está colapsado en la atelectasia y en uno porque el alveolo está lleno de líquido, ¿sí? Está abierto pero lleno de líquido, no se realiza el intercambio de gases y hay hipoxemia. Los niveles pues pueden llegar hasta 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquellas como circunstancias en los que los pacientes, fíjense, el bronquio está normal, el alveolo está normal, ¿sí? Está abierto, no está lleno de líquido, el capilar está funcionando también normal, pero ¿cuál es el problema? Aquí el centro respiratorio pues no está haciendo que tengas un buen drive, no tienes este movimiento de inspiración, expiración. Entonces, independientemente que tú tengas la carretera abierta, si tú no pasan carros aquí, pues nunca va a haber un transporte. Entonces, en esta circunstancia también el paciente va a tener hipoxemia, ¿vale? Y aquí está otra característica, que aquí serían los pacientes que tienen bronquiolitis o los pacientes que tienen asma. ¿Sí? El alveolo está normal, el capilar está normal, pero es el bronquio el que tiene el problema. En lugar de estar completamente abierto, está obstruido o está cerrado. Entonces, esos pacientes están con hipoxemia. Normalmente la hipoxemia no es tan severa como en estas consideraciones. Aquí la hipoxemia ya no va a niveles de 50, tal vez va a niveles de 40, perdón, de 60 milímetros de mercurio. Tenemos la situación que obviamente todos queremos, donde el bronquio está normal, el alveolo está abierto, no está lleno de líquido, la sangre está muy bien, se realiza un adecuado intercambio y entonces tenemos los niveles de PaO2 entre 80 y 100.
¿ok? Pero también existen otras circunstancias que esto se presenta muy frecuentemente en los pacientes que tienen atrapamiento aéreo, que están intubados, en los cuales si nosotros hiperinsuflamos el alveolo, ¿sí? ¿Qué pasa con el capilar? Pues tú lo colapsas. Entonces, en esos pacientes, ¿sí? No va a haber hipoxemia, pero lo que sí puede haber es retención de CO2, ¿sí? Entonces, esos son todos los mecanismos de hipoxemia en enfermedad pulmonar, ¿no? Es una forma muy burda de explicar, pero que haya quedado como claro. Y algo también importante es que en el cuerpo existe un reflejo que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo en la parte normal, cuando llega al alveolo, un oxígeno de 100 milímetros de mercurio, quiere decir que el bronquio estaba bien, el alveolo está abierto, no está colapsado, no está lleno de líquido, ¿sí? El CO2 está de 40, que son los valores normales. Y aquí tienes tu capilar pulmonar y aquí se hace el intercambio de sangre. Saco CO2 de la sangre para expirarlo y sacarlo y cambio oxígeno para llevarlo a la sangre, para llevarlo a todos los órganos. Cuando por cualquier causa no hay una buena cantidad de oxígeno en ese alveolo, como hay muchos alveolos en el cuerpo, del lado derecho, del lado izquierdo, lobo superior, lobo inferior, lo que pasa es que hay un reflejo que se llama vasoconstricción. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ponerlo como si tuviéramos, eh, ¿cuál sería un buen ejemplo? Está Gonzalitos, está Leones y hay un choque y está tapado ¿cómo se llama esta cosa? El de las llaves, no, no se llama el de las llaves. ¿Cómo se llama esta cosa que está adelantito de Plaza Cumbres? Que es la rotonda de las casas, ¿sí? Entonces, ¿Llave oye, de oro? la llave de oro, está en la rotonda de las casas, exacto. Y tú dices, ¿sabes qué? Está cerrada porque hubo un choque, ¿sí? Entonces, lo normal que hacen todos los conductores, en lugar de irse por ahí, ¿qué van a hacer? Ah, pues van a bajar por Pedro Infante y se van a ir por Ruiz Cortines para llegar a Gonzalitos. Eso se llama un reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, que se ve aquí. Yo tengo un pulmón que está colapsado, esos capilares pulmonares se van a cerrar también y va a haber una redirección de flujo preferencial, ¿sí? Al pulmón que está bien, bien ventilado, ¿vale? ¿Qué pasaría si este reflejo no se llevara a cabo? Pues va a haber muchos carros que estén atorados aquí en Leones que no van a poder pasar y al final, pues el tráfico que va a llegar a Gonzalitos pues va a ser menos y puede generar hipoxemia. Entonces, eso es bien importante que ustedes sepan que hay ese reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Por qué? Porque lo que tú esperas cuando un paciente está normal es que le tomes una placa y tú dices, pues lo normal es como la placa que está aquí, ¿sí? Que tiene pues zonas, que está bien, que está bien insuflado, que no tiene consolidación, ¿no? Oye, y cuando le mides la saturación, 98%, pues está normal. Oye, y tienes un paciente que, este, que tiene consolidaciones y está saturando 88 y le ves la placa y está toda blanca. Ah, pues dices, pues sí, lo de siempre, esperado, ¿no? Hay zonas que están colapsadas, que tienen llenas de moco o que tienen atelectasia y por lo tanto van a tener hipoxemia. Pero hay pacientes que tú vas a ponerle la pulsioximetría y vas a decir, oye, está en 88 el paciente. Y le tomas la placa y en lugar de estar blanca está negra. Ese es en ese paciente que no está haciendo este reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿sí? Y aquí, como ven, este canal sigue abierto, no hubo este reflejo y se está yendo mucha sangre ahí por la llave de oro y se está atascando. Y entonces no nos permite ver una placa no como normalmente la veríamos, que es una placa blanca, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que si en algún momento tienen un paciente que está hipoxémico y tiene una placa que se ve así negra, no se ve blanca como esperarían, que puedan pensar que lo que está pasando en ese paciente es que no se está llevando a cabo el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica.
Y aquí es bien importante porque el tratamiento cambia. Aquí se tienen que dar vasodilatadores. Bueno, no sé si aquí alguien haya escuchado el concepto de cascada de oxígeno. Ahí se pueden poner en la manita y participen. Ahí, ¿cuántos en algún momento han escuchado o han estudiado el concepto de cascada de oxígeno? A ver, ¿cuántos ponen ahí en la manita? ¿Changos? ¿Nadie? Nadie. Ok, chingas, entonces ya me preocupa. Ahí va. El concepto de cascada de oxígeno es cómo se lleva el oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria, ¿vale? Entonces, normalmente cuando te dicen, oye, pues ¿de qué está compuesto el aire que respiramos? Pues nosotros decimos que 21% es oxígeno, el otro 78% es nitrógeno y el otro pequeño porcentaje de otros gases, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí si ustedes ven que se llama PBO, que es la presión barométrica. Y la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para saber cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar, ¿sí? Tienen que agarrar su calculadora y van a poner 760 por punto 21 y eso quiere decir que tiene más o menos entre 149 o 159 milímetros de mercurio. Esa es la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Pero después hay que llevar ese aire desde la atmósfera hasta la mitocondria. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Pues con la respiración. Entonces tú tienes una primera fase, que es la fase inspiratoria, en la que metes aire. Y cuando ese aire pasa por las vibrisas de la nariz, por los cornetes, lo que hace es que se condensa el aire que viene frío, y con un flujo turbulento va pegando en los cornetes, pasa por la nariz, se purifica en los pelitos, baja, y hay algo que se llama presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua más o menos es de 47 milímetros de mercurio, de 43 a 47. Entonces, a esos 159.6 le van a restar 47, ¿sí? Y eso quiere decir que más o menos a nivel traqueal, la cantidad de oxígeno que va en ese aire que respiramos es de 112 milímetros de mercurio. El chiste es que cuando nosotros llegamos al alveolo, más o menos tenemos 100 milímetros de mercurio, ¿ok? A nivel del mar. Obviamente, en grandes alturas, nosotros tenemos más o menos como 500 metros por arriba del nivel del mar, 540 en Monterrey. Pero hay ciudades como la Ciudad de México, que está a 2.500, o Bolivia, o los Alpes, o cómo se llama esto, donde está el Dalai Lama, no me acuerdo, pero que son ciudades muy altas, pues cambia, porque la cantidad de oxígeno es menor, ¿vale? Pero el chiste es que nosotros, a nivel del alveolo, tenemos más o menos 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y que cuando pasa del alveolo al capilar, como en esta imagen que vimos, voy a regresarme tantito, aquí, cuando pasa del alveolo al capilar, si esta membrana alveolo capilar, ¿sí? Está íntegra, pues tendría que pasar 100, tendría que pasar 100 aquí. ¿Sí? Sin embargo, habíamos dicho que lo normal es de 80 a 100. Ah, ¿y dónde se quedan esos 20? Porque podemos entender que de manera normal que se pueden perder 20 en ese camino, ¿sí? Es porque hay una cosa que se llaman cortocircuitos fisiológicos, y esos cortocircuitos fisiológicos están por las venas de Tevesio y las venas bronquiales, ¿vale? Que pueden representar hasta un 10, hasta un 15% de lo normal. Pues échenle, si el 100% es 100 y yo puedo perder en el camino del alveolo a la sangre un 15, ponle que está un 20%, pues puedo perder de 15 a 20, por lo tanto lo normal es de 80 a 100. ¿Ok? Muy bien. Ahora después, ya que se hace ese intercambio, pues el corazón manda ese oxígeno a todos los órganos de la economía y ya pues ahí se va consumiendo en cada órgano, en cada tejido, y la presión parcial de oxígeno que llega a la mitocondria para llevar el proceso pues sí, de oxigenación a nivel mitocondrial, pues es más o menos de 1 a 2 milímetros de mercurio. Esos son
cosas que nunca les van a servir en la vida, pero que es bien importante que las conozcan. Entonces, fíjense, si ustedes estuvieran de vacaciones al nivel del mar, ¿sí? Y alguien loco quiere hacer un estudio, va a agarrar, les va a tomar una gasometría, ¿sí? Y van a ver si la gasometría dice que lo normal es de 80 a 100, vamos a poner que el paciente tiene 90, ¿sí? Y si ustedes quieren saber un concepto que se llama PAFI, que lo utilizamos mucho en terapia intensiva para ver qué cantidad de cortocircuitos tienen los pacientes, lo que se tiene que hacer es una cuenta de lo que tienes de PaO2, que en este caso vamos a poner 90, 95, entre 21% porque está a nivel del mar y sale 452, ¿sí? Ese paciente tiene un PAFI o un Kirby, que también así se tenía el número, de 452. Eso está normal. Miren, en este estudio vemos que si tú tienes un PF o un PAFI de 400 para arriba, tu porcentaje de cortocircuitos pulmonares será de 10%. Habíamos dicho que era del 10 hasta el 15% normal, pues este paciente está sano y tiene derecho a seguir en la playa. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos un PAFI de 300, de 200 o de 100? Vean las cantidades de cortocircuitos intrapulmonares que tienen. 20%, 30%, 50%. Estos grandes rasgos es que cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria y yo les tomo una gasometría que pedimos muchas veces en las terapias y yo les saco a un paciente y tiene un PAFI de 300, eso significa que del 100% de su función pulmonar, 20% ya se perdió. Pero si tienes el PAFI de 200 o menos, un tercio, o sea, 33% de la función pulmonar ya se perdió. O si tienes 100 o menos, es como si estuvieran ventilando en lugar de con 2 pulmones, con un pulmón, porque el 50% de la función del pulmón se perdió. Y es así como se hacía la clasificación de SDRA leve, moderado o severo en pacientes pediátricos, no en pacientes neonatales. ¿Vale? Entonces eso también quiero que se lo queden. Y otro concepto que me gustaría que anotaran, ¿sí? Eso sí me gustaría que lo anotaran aquí. O sea, si de esta clase quiero que algo anoten, es esto. PF de 400 para arriba está normal y eso representa que el paciente tiene cortocircuitos del 10 o menos, que eso es lo normal, todos lo tenemos así. Pero que si mi PF es de 300, yo ya perdí 20%. Si mi PF es de 200, yo ya perdí 33%. Y que si yo tengo mi PAFI en 100, yo ya perdí el 51%. Eso quiero que lo anoten, ¿vale? Y lo siguiente es que en la evolución de los cuidados críticos, pues cada vez estamos siendo menos invasivos y utilizamos algunos como indicadores o marcadores que nos pueden orientar cómo está nuestro paciente sin tener que tomarles una gasometría, porque para esta gasometría es una gasometría arterial, no nos sirven las gasometrías venosas. Ahora, ¿cuántas veces hemos tomado gasometrías arteriales? Al menos en la terapia pediátrica, muy pocas veces, ¿sí? Porque generalmente utilizamos venosas. Entonces no vamos a tomar un Kirby. ¿Por qué? Porque para hacer esto tiene que ser arterial. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos saber qué cantidad de cortocircuitos pulmonares tiene nuestro paciente? Pues lo hacemos con otro índice que se llama SAFI en lugar de PAFI. Y entonces el SAFI, en lugar de tomar una gasometría arterial, lo que necesitas es solo ver tu monitor. ¿Cómo se saca? Es viendo la pulsioximetría entre la cantidad de oxígeno que nosotros estamos generando o que le estamos poniendo al paciente. Entonces, mira, a ver, vamos a poner aquí. Mira, Yita, tú que estás ahí. ¿Sí estás? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Puedes prender tu micrófono? Sí. Ok. A ver, mire, si tú ves que un paciente tiene ahí en la terapia y ves que está saturando 95%. Ahí tú qué dirías? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está normal o está normal? ¿Tú qué pensarías? Si satura del 95, yo digo que está dentro del rango normal.
dentro del rango normal. Ujú. Pero ¿qué otro valor tendrías que saber para realmente saber si está bien o está mal? ¿Algo? ¿No? Mm. A ver, Alex. La frecuencia respiratoria. Pero bueno, también depende de la edad. Pero no, aparte, a ver, yo saturo 95%. La siguiente pregunta que quiero que ustedes se hagan de manera como, así como refleja es, ¿cuánto FiO2 tiene? ¿Sí me explico? Porque, a ver, si el paciente está saturando 95 sin oxígeno, está normal. Pero si el paciente está saturando 95 con 100% de oxígeno, no está normal. ¿Sí me explico? Ahí les va. Y esto va a cambiar un poquito su cabeza. En esta diapositiva, fíjense cómo dice que el PAFI apunte en estos valores. PF de 300 se correlaciona con un SF de 264. Un PF de 200 se correlaciona con un SF de 221. Un PF de 100 se correlaciona con un PF de 150, 148. Entonces, si regresamos y pensamos que un PF de 300 significa que el paciente ya tiene 19.8% de cortocircuitos, ¿Ya no comiste más patas? quiere decir que con 264 te tienes 19% de cortocircuitos. PF de 200 de 222 tienes 33% de cortocircuitos, pérdida de la función pulmonar. Y un PF de 100 tienes 50% de pérdida de la función pulmonar o con un SF de 148. Entonces, a ver, Mirellita, saca la cuenta. Si tú tienes ese paciente que tuviste 95% y tú tienes unas puntas nasales de alto flujo, ¿sí? Y tienes 10 litros y 60% de FiO2, ¿cuánto tiene de SF? Y la cuenta es la pulsoximetría entre el FiO2. ¿Alguien que nos ayude a hacer la cuenta? Nada más es bien sencillo. 95 entre 60. Háganla. ¿Cuánto le sale? 1.5. 1.5. Eso lo multiplicas por 100. ¿Cuánto es? 158. ¿Ok? ¿Sí? 158. Pues habíamos dicho, ¿sí? Que 150 era con F de 100, 50%. Entonces tú dices, ah, chis, ¿cómo ese paciente que yo decía, ah, pues 95 está en rangos? No, si tú tienes un paciente con 95, pero tiene 60 FiO2, ese paciente más o menos tiene un PF entre 120, que quiere decir que tiene como 40% de pérdida de la función pulmonar. Ese paciente lo que tienes que hacer es, muy seguramente, incrementarle el soporte, ¿sí? Porque si no, ese paciente va, la reserva de oxígeno se va a ir para abajo, se va a ir para abajo, se va a ir para abajo, hasta cuando, doctor, ¿qué te dicen el de terapia respiratoria o el enfermero? Doctor, es que su paciente ya se ve bien cansado, ¿sí? Y tiene un chorro de dificultad respiratoria. Y cuando llegas para intubarlo, por aquí le pones el midazolam, te colapsan sus pulmones, empieza a saturar, se para y se vuelve todo un disparate, ¿sí? Porque los pacientes pediátricos tienen menos reserva respiratoria que los pacientes adultos. Entonces, algo que quiero que aquí nos cambie la forma en que evaluamos a nuestros pacientes es que solo viendo la pulsioximetría y después haciendo de manera refleja cuánto de FiO2 tiene, ustedes pueden ver qué cantidad de cortocircuitos intrapulmonares tiene. Y es por eso que ustedes ven que en nuestra terapia nunca ponemos o casi nunca ponemos puntas de alto flujo más de 60%.